Vamos a hacer una breve introducción sobre la demanda del cultivo de maíz que estamos enfrentando y la necesidad, en función de eso, de incrementar los rendimientos por unidad de superficie. Y en base a las características generales del cultivo de maíz, vamos a ver la importancia que tiene un adecuado manejo, en donde vamos a hablar brevemente de algunas prácticas de manejo que aquí están puestas y vamos a poner algún énfasis en ver cómo estas prácticas de manejo interaccionan entre sí. En el 2050 la población va a estar estabilizada en alrededor de 9.000 millones de personas. Por otro lado, la demanda de biocombustibles va a crecer en función del tiempo. Aquí está representado la superficie total de cultivos destinados a biocombustible, pero la curva inferior, que es la etanol en base a grano de maíz, vemos que va a ser un pico alrededor de 2020 y a partir de ahí va a disminuir, reemplazado por biocombustibles de segunda generación. Esto significa que los ingresos van aumentando a nivel mundial y este aumento de ingresos se asocia con una mejor dieta. Estos son los ingresos per cápita anuales y estos son los consumos per cápita de carne. Vemos que existe, con mucho error según las costumbres de cada país, pero existe una clara relación. Se espera un importante incremento en el consumo de carne de acá a futuro y eso significa más necesidad de maíz. Según las distintas estimaciones o los trabajos que uno puede leer, se espera que de acá al 2050 va a haber un incremento en la demanda de cereales de alrededor de 1.500 millones de toneladas, ¿no? Con una variación importante según las estimaciones y las proyecciones. Y de ese incremento, casi la mitad se debe al cultivo de maíz. Por lo tanto, hay que incrementar los rendimientos, puede incrementar en alguna medida el área sembrada, pero lo más sustentable es el incremento en los rendimientos por unidad de superficie. En Argentina los rendimientos promedio vienen aumentando a una tasa interesante parecida a la de Estados Unidos. Y la otra cosa interesante que se ve aquí es la proyección que hacen en Estados Unidos para los rendimientos de ahora en más, ya sea por mejoras genéticas, por mejora en potencial de rendimiento, en estabilidad de rendimiento, en interacción con un manejo adecuado del maíz, se esperan importantes incrementos de rendimiento a futuro, que también es esperable que lo logremos acá en Argentina. El cultivo de maíz tiene un elevado potencial de crecimiento, tiene un elevadísimo potencial de rendimiento. Fíjense en este gráfico, la materia seca, la evolución de materia seca en el ciclo en función del tiempo, en comparación con girasol y soja, otros cultivos estivales. Fíjense cómo el maíz supera la capacidad de producir biomasa de estos otros cultivos. Es un cultivo muy eficiente en crecer y en rendir, pero también presenta muy alta sensibilidad al estrés. Dada el elevado potencial de crecimiento y la elevada sensibilidad de este cultivo al estrés, es un cultivo de marcada respuesta a un manejo adecuado. Sabemos que el maíz, en términos relativos, el rendimiento en función de la densidad, responde mucho más a la variación en densidad de plantas que otros cultivos. En el caso de densidades bajas, el maíz presenta poca plasticidad vegetativa, tiene poca capacidad de cubrir espacios libres en comparación con otros cultivos y además tiene baja plasticidad reproductiva en comparación con otros cultivos. Y por otro lado, cuando nos pasamos de la densidad óptima, la espiga sufre marcadamente los efectos de la competencia en la planta. La reducción de los recursos por planta hace que la espiga sufra mucho, empieza a quedar chiquita y puede llegar a ser estéril. Vemos que la densidad óptima es mayor cuando mejor es el ambiente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque son muchos los kilos que se pueden ganar o los kilos que se pueden perder si nos pasamos de densidad en un ambiente no tan óptimo. Si nosotros aumentamos la densidad en un ambiente no muy bueno desde el punto de vista hídrico y nutricional, aumentar la densidad, perdemos rendimiento. Tener en cuenta que necesitamos más densidad cuando sembramos temprano, cuando los ciclos son cortos y además cuando los cultivos que hoy están saliendo de las compañías que son cada vez más tolerantes a estrés y a densidad, necesitamos también probablemente incrementar la densidad. El otro aspecto es espaciamiento entre hileras. Entonces, si en los dos casos yo llego a floración con una buena cobertura del suelo por parte de las hojas, los cultivos crecen a la misma tasa, la diferencia de rendimiento no va a ser significativa porque los dos cultivos llegaron a un estado óptimo en floración. Estamos hablando sin limitantes hídricas por ahora. ¿En qué casos puede este cultivo no llegar a floración a una cobertura adecuada y rendir lo máximo esperado? Cuando son ciclos muy cortos o cultivares muy erectos o algún problema en el periodo vegetativo que frenó el crecimiento foliar. Todo eso me aumenta la probabilidad de respuesta positiva en rendimiento a chicarileras. Pero si todo viene bien, no debería responder este cultivo más rendimiento que este. ¿Cuál está capturando más nitrógeno en este momento? ¿Nitrógeno a la siembra o el del fertilizante a la siembra o el nitrógeno mineralizado que estaba en esas primeras etapas? El de la derecha, porque tiene una mejor distribución de raíces y capta más eficientemente. ¿Cuál de estos dos compite mejor con las malezas? El de la derecha. ¿Cuál evapora más agua del suelo? Si hay evaporación, si hubiera evaporación, el de la izquierda. ¿Y cuál se queda sin agua antes si estamos en una sequía progresiva y duradera? El de la derecha, porque transpira más. Evapora menos, pero transpira más.
El otro aspecto que vamos a discutir es el tema de uniformidad de plantas. El cultivo de maíz requiere uniformidad de plantas. Si yo tengo desuniformidad espacial o temporal en la emergencia, tengo mermas del 5 al 10%, generalmente pueden ser más, pueden ser menos, porque eso depende del ambiente, del cultivar. Ahora, si tengo un cultivo más prolífico o con mayor flexibilidad de espiga, o más tolerante a estrés, por lo tanto estas espigas no sufren tanto, va a responder menos a uniformidad que el caso que estamos presentando acá. Y por supuesto, la respuesta a uniformidad va a depender de la densidad. Si tengo un cultivo muy ralo, no va a haber mucha respuesta a la uniformidad porque no hay mucha competencia entre individuos. Fíjense que en la medida que vamos retrasando la siembra del maíz, ¿cómo se acorta la etapa del periodo vegetativo? Al ser mayores las temperaturas, todo pasa más rápido y el ciclo se acorta. Pero la etapa reproductiva no se acorta, incluso hay una tendencia a alargarse cuando más tarde florece el cultivo, porque también las temperaturas van disminuyendo en la medida que un cultivo va llevando su periodo reproductivo hacia etapas más tardías. El resultado es que las plantas son más altas sembradas noviembre y diciembre y después nuevamente sembrando más tarde, fin de diciembre, enero, las plantas vuelven a quedar otra vez pequeñas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque estas plantas sembradas temprano, como son más chicas, requieren de más densidad. Generalmente también son más tolerantes a densidad, entonces generalmente la densidad va disminuyendo en la medida que vamos atrasando la fecha de siembra, en términos generales, ¿no? En términos de potencialidad, claramente una siembra temprana rinde más que una siembra tardía. En términos reales, todo va a depender de un momento de estrés, cuando cada siembra hace que el maíz florezca y pueda escapar. Con mejoramiento convencional, y ahora asistido gracias al uso de los marcadores moleculares, aparecen materiales de asombrosa tolerancia a estrés. También, cuando elegimos cultivar, tenemos que pensar en ciclo. Aquí tenemos graficado el largo del ciclo en sumatoria térmica para todo, estos son 2 años, a la izquierda 1 año, a la derecha otro. Fíjense, tenemos madureces de 85 hasta madureces de 125, la barra blanca es la duración del periodo vegetativo, la barra oscura es la duración del periodo reproductivo. Fíjense la variabilidad que hay, tanto para periodo vegetativo como reproductivo. Por supuesto, cuando más precoz es el ciclo, lo cosechamos más seco. Por supuesto que el rendimiento está en función del ciclo. Estos son ciclos cortos, a la derecha ciclos largos. Los ciclos cortos rinden menos que los adaptados y los largos en este caso no rinden más que los adaptados. ¿Por qué un ciclo corto rinde menos? Porque las etapas son más cortas, porque no intercepta luz, porque las espigas tienden a ser más cortas. Entonces un ciclo corto necesita más densidad para cubrir mejor y para tener más espigas, porque pocas plantas nos quedamos cortos en número de granos porque las espigas son chicas. ¿Y por qué los ciclos largos en este ambiente no tienen ventaja? Porque se corre el periodo de crecimiento reproductivo a etapas más avanzadas y con menor radiación, menor temperatura, y entonces no sacan ventaja. Ahora, si llevamos este mismo ensayo a pergamino, vemos que en todo este rango, en pergamino la respuesta es lineal y creciente porque pergamino es un ciclo más extenso y podemos poner ciclos más largos. Entonces, el ciclo óptimo está en función del ambiente. Si nos vamos a la Patagonia, el ciclo óptimo, al sur, el ciclo óptimo va a ser menor que este. Bueno, el último punto es algo sobre el manejo del agua. Lo fundamental es que cuando la sequía está impactando en floración o estados de crecimiento de granito, al principio de crecimiento de granito, fíjense los importantes efectos que hay sobre el rendimiento. La curva general que tenemos de rendimiento y consumo de agua en floración, 40 días alrededor de floración, es esta. La información que va saliendo confirma este tipo de relación. Ahora, cuando más agua consume el maíz en floración, más rinde. Fíjense la diferencia, el impacto que tiene la profundidad del suelo en los rendimientos de maíz. Y esto mismo vale para el agua en el barbecho. Si acumulamos más agua en el barbecho, tenemos más probabilidad de sacar más rendimiento y es un factor de estabilidad muy importante en el rendimiento de maíz. Si hacemos siembra directa, podemos tener en general 30 a 40 milímetros más de consumo en esa etapa crítica, y eso significa estabilizar los rendimientos. Aquí tenemos contenido de agua a la siembra en función de la fecha, para línea punteada siembra directa y línea llena labranza convencional. Fíjense que en el periodo crítico de floración post-floración hay más consumo en siembra directa que en labranza convencional. Y eso en función del gráfico anterior significa más rendimiento, estabilidad de rendimiento. Fecha de siembra, ciclo y escape. Cada uno en su ambiente puede tener una situación que quiere escapar, ya sea por golpe de calor, por sequía, por helada temprana, por helada tardía. Quiere escapar a esa restricción ambiental. Bueno, una forma que tenemos es la fecha de siembra. Si cruzamos esto con ciclos, o sea, madurez de 85 hasta 125, fíjense cómo podemos jugar y hacer que la floración caiga en determinados momentos, haciendo jugar fecha de siembra y floración. Todo eso hace ese manejo del cultivo, que muchas veces es de costo cero, en algunos casos. Fíjense cómo hace que un recurso tan escaso y valioso como el agua sea utilizado cada vez más eficientemente. Y de eso se trata. Mucho conocimiento para el cultivo de maíz, eso paga y eso es lo que tenemos que lograr, un buen manejo de cultivo.